Bienvenidos todos, bienvenidas todas aquí esta noche a esta celebración. Como mencionó el pastor, el título de nuestro tema de esta noche es Yo soy el que soy. Ya el pastor tuvo la oración pidiendo la bendición del Señor, así que vamos a entrar de lleno al estudio de esta noche. El Señor Jesucristo tuvo muchas batallas teológicas con las diferentes sectas judías de su época. Tuvo muchos debates con los fariseos y también tuvo conflictos con los saduceos. El apóstol Pablo, después que Jesús ascendió al cielo, una vez habló sobre la resurrección y había presentes allí saduceos y fariseos. Y se pusieron a pelear, porque los fariseos y los saduceos tenían creencias distintas. Quiero leer de Hechos 23 y el versículo 7 y 8, la descripción de ese conflicto. Dice así: se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Así que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Claro, nos preguntamos por qué los saduceos, siendo judíos, no creían en la resurrección de los muertos. Había dos razones. La primera razón es que ellos decían que era científicamente imposible que un cuerpo descompuesto y desintegrado pudiera reintegrarse de nuevo. Decían que era anticientífico. La segunda razón por la cual los saduceos no creían en la resurrección es porque ellos solo aceptaban como inspirados los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. No aceptaban como inspirado nada más en el Antiguo Testamento, solamente los primeros 5 libros de Moisés. Así que ellos negaban la resurrección de los muertos por esas dos razones. En primer lugar, según ellos, era científicamente imposible que resucitara uno cuyo cuerpo se había desintegrado en el sepulcro. Y en segundo lugar, porque ellos no encontraban en los escritos de Moisés la doctrina de la resurrección. Una vez los saduceos se encontraron con el Señor Jesucristo y quisieron ridiculizar la doctrina de la resurrección. Y le presentaron a Jesús el caso de 7 hermanos que se casaron con la misma mujer. Un caso hipotético, un caso, como veremos, absurdo. La ley de Moisés decía que si un hombre moría sin descendencia, su hermano tenía que casarse con su esposa para darle descendencia. Eso se encuentra en Deuteronomio 25 y el versículo 5. Leamos el pasaje a donde los saduceos procuraron poner a Jesús entre la espada y la pared. Lucas 20 y el versículo 27 al 33. Lucas 20 y el versículo 27 al 33. Dice así: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió. Fíjense cuál es la fuente que ellos usan, Moisés, porque solo creían que Moisés era inspirado. Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos.
La tomó el tercero y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿cuál de ellos será su mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Interesante el caso que presentan. Muy improbable que pudiese suceder un caso como este, donde hay 7 hermanos que se casan con la misma mujer, pero quieren poner en aprietos a Jesús. El Señor Jesucristo respondió a lo que ellos dijeron con 3 respuestas. En primer lugar, el Señor Jesucristo les dijo: ustedes no entienden ni siquiera los escritos de Moisés, porque Moisés sí habló de la resurrección. Ustedes ignoran las escrituras, dice Jesús, porque Moisés sí escribió de la resurrección, aunque ustedes no lo crean. En segundo lugar, Dios es omnipotente y Dios puede reintegrar un cuerpo que se ha descompuesto. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo les dijo: miren, en el cielo, en la vida futura, no va a haber matrimonios. Así que el ejemplo que ustedes están dando es inverosímil, no tiene importancia, porque allá no va a haber matrimonio. Ahora vamos a leer lo que dijo Jesús en Mateo 22 y el versículo 29. Mateo 22, 29. Aquí hay 2 argumentos de Jesús. Dice Jesús en Mateo 22, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Los escritos de Moisés, vamos a ver. ¿Y qué más ignoran? Y el poder de Dios. Si ustedes no entienden ni las escrituras de Moisés, ni tampoco aceptan el poder de Dios, que Dios es omnipotente y puede resucitar a los muertos. Ahora leamos la respuesta que dio Jesús en Lucas, el capítulo 20 y el versículo 34 al 38. Lucas 20, 34 al 38. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo, es decir, los que vivimos en este tiempo, se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, la vida venidera, después de la resurrección, dice, ni se casan ni se dan en casamiento. Y luego en el versículo 36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, ahora escuchen la siguiente palabra. En cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó. ¿Ven la importancia de la palabra aún? Aún Moisés, en quien ustedes profesan confiar de que fue plenamente inspirado, aún Moisés lo enseñó. Ahora, ¿dónde lo enseñó? Dice en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Para quién todos viven? Para Dios todos viven. Es un detalle muy importante. Ahora, ¿a qué pasaje se estaba refiriendo Jesús cuando dijo que Moisés enseñaba la resurrección? Tenemos que ir a Éxodo 3 y el versículo 13 y 14. Éxodo 3 y el versículo 13 y 14, pero antes vamos a leer el versículo 6. De aquí está sacando Jesús su argumento. Dice en el versículo 6, Dios le está hablando a Moisés y dijo, yo soy el Dios de tu padre,
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, hay un dato muy importante, y es que para el tiempo en que Dios se encontró con Moisés en la zarza, ya Abraham, Isaac y Jacob llevaban varios siglos de muertos. Y sin embargo, Dios no dijo, yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob mientras estaban vivos. El Señor Jesucristo dijo, después que los tres habían muerto, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque para Él todos viven. Vamos a los versículos 13 y 14 ahora. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál es el nombre predilecto de Dios? No el que era, yo fui, ni el que será, yo seré, sino yo soy. Es decir, que aunque Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos, para Dios, para Él estaban vivos. Ahora, ¿qué significa eso? Quiero leerles una cita muy interesante de una escritora donde ella explica el significado de yo soy. Dice así, yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. ¿Cómo? El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Él ve los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro muy lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente. ¡Qué cita extraordinaria! Ahora, nosotros que vivimos en la historia, para nosotros la historia tiene segmentos. Para nosotros la historia tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. Pero Dios mira todo el periodo de la eternidad en una visión panorámica. Él ve todo simultáneamente al mismo tiempo. Según nuestra perspectiva temporal, Abraham, Isaac y Jacob murieron en el pasado. Pero para Dios, quien es el yo soy y vive en un eterno presente, Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Para Él todos viven. Ahora quiero leerles una cita de ese clásico libro, El deseado de todas las gentes, un libro biográfico sobre el ministerio de Jesús. Dice allí, Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. ¿Dios qué? Cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición, es decir, esta condición de la resurrección futura, dice ella, esta condición
que se anticipa en su propósito es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él los muertos viven. Ella no le está agregando a la Biblia, porque en el pasaje que leímos de Lucas 20 dice, para Él todos viven. Para nosotros que somos cautivos del tiempo, lo que fue y lo que es y lo que será son tres cosas distintas. Lo que fue ya pasó. Lo que es está ocurriendo y lo que será está aún en el futuro. Pero para Dios, lo que es potencial para nosotros es actual para Él. Aun cuando el tiempo es importante para Dios, Dios no está atado al tiempo como nosotros, porque Dios es eterno. En contraste con nosotros, Dios vive en un eterno presente. Por eso Dios en la zarza no dijo, yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dijo, yo seré el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dijo, yo soy, aunque estaban muertos, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Según nuestra perspectiva, ellos estaban muertos. Cuando Dios le habló a Moisés en la zarza, habían muerto varios siglos antes. Pero para Dios estaban vivos porque Dios vive en un eterno presente. Ahora, no me pidan que lo explique, porque nosotros no vivimos en un eterno presente. Nosotros somos temporales. Para nosotros el pasado es pasado, el presente es presente, el futuro no ha llegado aún. Pero Dios no tiene que esperar que las cosas sucedan para que para Él sucedan, porque Dios sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Déjenme darles un ejemplo. Yo pregunto, ¿el Antiguo Testamento decía cuándo iba a nacer Jesús? Sí. ¿Decía dónde iba a nacer? ¿En Belén? ¿El Antiguo Testamento? ¿Cómo no? ¿La Biblia dice que le iba a anunciar una estrella? Sí, la Biblia dice eso. ¿La Biblia dice que iba a haber una masacre de niños cuando naciera? Sí. ¿La Biblia dice que se iba a refugiar en Egipto? Sí. ¿La Biblia dice que en la cruz le iban a dar vinagre a beber? 1000 años antes se escribieron estas cosas. ¿La Biblia dice que lo iban a escarnecer estando en la cruz? Sí. La Biblia 1000 años antes predijo que Jesús iba a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo no? Inclusive en el Salmo 31 y el versículo 5, escrito 1000 años antes de la muerte del Señor Jesucristo, dice que Jesús iba a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para los que vivieron en el Antiguo Testamento, todo eso era futuro. Pero Dios sabía que matemáticamente iba a suceder. Él no tenía que esperar hasta que sucediera en el futuro. Para Él ya era un hecho, ya era un suceso. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora vamos a darles unos ejemplos bíblicos para que entiendan un poco mejor esto. Vamos a Génesis 17 y el versículo 4. Génesis 17 y el versículo 4. Aquí Dios le va a prometer a Abraham que va a ser el padre de muchas naciones. Y fíjense lo que dice Dios hablando con Abraham. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿En qué tiempo está el verbo? En futuro. Dios dice, he aquí, yo hago mi pacto hoy contigo, y ese pacto es que serás padre de muchedumbre de gentes. Pero noten lo que dice el siguiente versículo. El siguiente versículo presenta la perspectiva de Dios. Dice Dios a Abraham, no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Para Dios ya lo puso como padre de muchedumbre de gentes. Porque el versículo 4 dice, yo te haré padre.
Aquí dice, Dios, yo te he puesto por padre de muchas gentes. Y alguno podría decir, bueno, pastor, tal vez usted está estirando el texto. Pues dejemos que el apóstol Pablo nos explique estos versículos. Vayan conmigo a Romanos, el capítulo 4 y el versículo 17. Romanos 4 y el versículo 17. Aquí el apóstol Pablo se refiere a estos versículos de Génesis 17 y el versículo 4 y el versículo 5. Aquí Pablo escribe, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y ahora escuchen bien, y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo pregunto, ¿Dios tuvo que esperar hasta que Abraham llegara a ser padre de muchas gentes? Cuando Dios le dio la promesa, ni siquiera había nacido Isaac. Pero Dios veía tan claramente lo que iba a ocurrir y sabía que matemáticamente iba a ocurrir, que para Dios ya había ocurrido. ¿Cuán seguros podemos estar que cuando la Biblia dice algo, podemos confiar que va a pasar exactamente como dice la Biblia? Así que sigue diciendo, llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, Abraham creyó, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a que se le había dicho, así será tu descendencia. Quiero leerles cómo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice, Dios llama las cosas que no son como si ya existieran. El gran comentarista bíblico Albert Barnes escribió la siguiente explicación de Romanos 4:17 y por ende de Génesis el capítulo 17. Escribió esto: es decir, lo que Dios predice y sus promesas son tan ciertas que se puede decir que ya existen. ¿Captaron eso? Lo leo de nuevo. Es decir, lo que Dios predice y sus promesas son tan ciertas que se puede decir que ya existen, aunque para nosotros ya no existen, porque son promesas. Sigue diciendo, de modo que en el caso de Abraham, Dios, en vez de prometer simplemente que lo haría padre de muchas naciones, habla como si ya fuera un hecho. Yo te he hecho. Dios en su propia mente o propósito ya lo había constituido así. Y era tan cierto que iba a ocurrir que podía hablar como si ya fuera un hecho. Qué tremenda cita esta. Nosotros miramos el futuro y todavía no ha ocurrido. Yo pregunto, ¿Dios conoce el fin desde el principio? ¿Dios sabe exactamente lo que va a ocurrir? Entonces Dios tiene que esperar que ocurra para saber qué va a pasar. No, porque Dios vive en un eterno presente. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Él. Permítame darles otro ejemplo. ¿Cuándo murió Jesús? A ver, dígame usted, ¿cuándo murió Jesús? ¿En qué año murió Jesús? En el año 31. ¿Murió en qué mes? En el mes bíblico de Nisan. ¿Qué día murió? El 14 de Nisan. ¿A qué horas murió? A las 3 de la tarde, según nuestra perspectiva. Pero no son conforme a la perspectiva de Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vayan conmigo, Apocalipsis 13 y el versículo 8. Apocalipsis 13 y el versículo 8. Está hablando de los que al final de la historia van a adorar a la bestia. Y dice lo siguiente: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora escuchen esto: que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado Jesús? ¿Cuándo?
según la perspectiva de quién? De Dios. ¿Creen ustedes que Dios sabía el año y el mes y el día y la hora que iba a morir Jesús? Entonces, ¿en qué dimensión vive Dios? Para Dios eso era presente porque era absolutamente real que iba a ocurrir. ¿Están entendiendo esto? Ahora fíjense, en 1 de Pedro 1, 19 y 20, encontramos un texto que nos da la perspectiva de Dios y la perspectiva nuestra. 1 de Pedro 1, 19 y 20. El contexto dice, Dios nos redimió con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora escuchen bien, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la perspectiva de quién. Destinado antes de la fundación del mundo. Esa es la perspectiva de Dios. Pero luego sigue diciendo lo siguiente, pero manifestado, es el cumplimiento, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que para Dios el sacrificio de Cristo era algo presente en el pasado, porque Él es el yo soy. Él vive en un eterno presente. Vamos a dar otro ejemplo. ¿Cuándo inscribe Dios los nombres de los salvos en el libro de la vida y los nombres de los perdidos no los escribe en el libro de la vida? Pues vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis 17 y el versículo 8. Apocalipsis 17 y el versículo 8. Aquí está hablando de la bestia que va a gobernar al final de la historia y los que adoran a la bestia. Dice allí en Apocalipsis 17, 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, ahora escuchen bien, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Cuándo es que los nombres de los impíos no estaban en el libro de la vida? Aquí dice, desde la fundación del mundo. Entonces, por ende, ¿cuándo son escritos los nombres de los salvos en el libro de la vida? Tendría que ser desde la fundación del mundo. Y algunos dirán, pastor, usted está en terreno peligroso aquí. Está hablando de la predestinación. Sigan escuchando. Hay cosas muy importantes que vamos a anotar aquí. Según este texto, los nombres de los impíos no son escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Los nombres, por ende, de los salvos son inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Pero ahora voy a leer de una escritora en una matutina, La maravillosa gracia de Dios, página 143, donde ella dice que nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida cuando nos bautizamos. Entonces, ¿contradice la Biblia esta escritoria? ¿Creen que contradice la Biblia? No. Noten la cita. Esta cita viene de La maravillosa gracia de Dios, página 143. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omnisapientes, reciben a los que entran verdaderamente en una relación de pacto con Dios. Están presentes en cada bautismo. ¿Quiénes están presentes en cada bautismo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que han renunciado al mundo y recibido a Cristo en el templo del alma. Estos candidatos que se bautizan, estos candidatos se han integrado a la familia de Dios y sus nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo son los nombres escritos en el libro de la vida del Cordero? Cuando una persona que se bautiza.
Pero ¿acaso no leímos que se escribe desde la fundación del mundo? ¿Cómo reconciliamos esas dos ideas? La única forma es conforme a lo que hemos estado hablando. Desde la perspectiva de quién estaban los nombres en el libro de la vida desde el principio del mundo. ¿La perspectiva de quién? De Dios. Yo pregunto, Dios tuvo que esperarse a ver quién se va a bautizar. Entonces, escribe el nombre en el libro de la vida cuando la persona se bautiza. No. Dios sabía quién iba a aceptar a Jesús y quién no iba a aceptar a Cristo Jesús como Salvador. No es que Dios dijo, bueno, yo, porque soy soberano, yo digo, desde antes de la fundación del mundo, esta gente se salva y esta gente se pierde. No es así. Lo que sucede es que Dios ya sabe la decisión que nosotros vamos a tomar. No es Él que arbitrariamente dijo, bueno, este se salva, este se pierde, este se salva, este se pierde. Pero Dios ya sabe quién va a escoger salvarse y quién va a escoger perderse. Él sabe quién va a escoger bautizarse y quién va a rechazar el llamado. Dios no tiene la culpa por la elección que nosotros tomamos. ¿Me están entendiendo la diferencia? Hay una diferencia entre la predestinación y la predeterminación. Ahora, ¿qué significa eso? En el Nuevo Testamento se usa una palabra o dos palabras muy relacionadas. La palabra prognosis. Prognosis significa conocer algo de antemano. Conocer algo antes que suceda. Prognosis. Ahora quiero leerles un versículo de la Biblia que usa esa palabra prognosis. De ahí viene nuestra palabra prognosticar. ¿Qué significa prognosticar? Significa anunciar un resultado antes que ¿qué? Antes que suceda. Lo usan, por ejemplo, los expertos en decir cómo va a ser el clima. Ellos pronostican el tiempo, pero es el único trabajo a donde pueden equivocarse el 50% del tiempo y todavía conservar su trabajo. Porque ellos tienen que adivinar, de acuerdo a sus estudios, lo que va a pasar. Pero cuando se trata de Dios, cuando Dios da un pronóstico, se cumple porque Él ya sabe lo que va a pasar. ¿Están entendiendo? Permítanme leer un texto primero que usa la palabra prognosis. Dice en 1 Pedro 1, 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora escuchen esto con cuidado. Elegidos según la ¿qué? Según la presciencia de Dios. Esa palabra presciencia es la palabra prognosis. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios sabía de antemano quién se iba a salvar y quién se iba a perder? ¿Quién iba a tomar esa elección? Claro que Dios lo sabía. Y este texto dice que Dios los eligió a los salvos según su ¿qué? Según su presciencia. Es decir, eligió como salvos a los que en su conocimiento infinito Él sabía que iban a escoger la salvación. Por eso pronosticó. Pero Dios no determinó lo que iba a ocurrir. La otra palabra es proginosko, es la forma verbal de esa palabra, que significa nuevamente anunciar algo antes que suceda. Ahora, usemos el caso de un médico. Yo pregunto, ¿los médicos dan pronósticos? Hacen un examen y dicen, bueno, siento mucho, pero tienes 6 meses para vivir. Y luego yo conozco personas que han vivido 30 años después. Se equivocaron en el pronóstico. Esa es la palabra que se usa aquí. Proginosko. Ginosco significa conocer. Pro, cuando se le pone a la palabra, significa de antemano. Es decir, Dios elige a la persona de acuerdo al conocimiento que Él tiene de la decisión que va a tomar esa persona. Pero no es Dios el que escoge. Dios sabe qué vamos a escoger. Es muy diferente. Por eso, si nos perdemos, la responsabilidad es de quién.
nuestra, no de Él. No le podemos echar. La predestinación, como le enseñan muchas iglesias, es que Dios, desde cuando nosotros nacemos, dice, mala suerte, yo te escojo para perderte. Buena suerte, yo te escojo para que te salves. No es así. Esa no es la predestinación de Dios. Dios predestina conforme a su conocimiento de la decisión que la persona va a tomar, porque Dios conoce el fin desde el principio. Noten Isaías 46 y el versículo 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Esto es lo que distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses, de todos los falsos pretendientes. Dice en Isaías 46, 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, dice el Señor, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Por qué no hay otro Dios semejante al verdadero Dios? Aquí viene la explicación. Que anuncio lo por venir, ¿desde cuándo? Desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era ¿qué? Lo que aún no era hecho. Por eso Dios puede profetizar. ¿Cómo? ¿Por qué puede profetizar Dios que iba a haber en Daniel 2 4 naciones? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y que luego Roma se iba a dividir en 10 reinos. Entre los 10 reinos se iba a levantar un cuerno pequeño. ¿Cómo es que Dios pudo anunciar que eso iba a ocurrir centenares y miles de años antes que ocurriera? Yo pregunto, ¿iba a cumplirse eso precisamente como Dios lo dijo? Sí, porque Dios vive en un eterno ¿qué? Presente. Dios no tuvo que esperar que se levantara Medo-Persia, ni que se levantara Grecia, ni que se levantara Roma, ni que se dividiera el imperio romano, ni que apareciera luego el cuerno pequeño entre los 10 cuernos. Dios no tenía que esperar hasta que eso sucediera, porque Dios ve todo el panorama de la eternidad desde una perspectiva donde Él capta todo al mismo tiempo. Ahora tomemos 2 ejemplos bíblicos. El caso de Jacob y Esaú. ¿Saben que antes que ellos nacieran, Dios dijo que el mayor iba a servir al menor? Y que Dios iba a amar a Jacob e iba a aborrecer a Esaú. Desde antes que naciera, cuando estaba en el vientre de su madre. Ahora, ¿lo determinó Dios así? ¿Dios lo determinó así? ¿Dios lo predestinó así? ¿Lo predeterminó? No. ¿Sabía Dios cómo iba a ser el carácter de Jacob y cómo iba a ser el carácter de Esaú? Claro que lo sabía. Y a base de eso hizo el anuncio antes que nacieran de lo que iba a hacer. Pero Dios no obligó a Esaú a hacer lo que fue Esaú, ni a Jacob lo que fue Jacob. Dios sencillamente pronosticó, prognosis a base de su conocimiento infinito. ¿Están entendiendo o no? Tomemos otro ejemplo. El ejemplo de Judas Iscariote. ¿Saben que 1000 años antes que Jesús viniera a esta tierra, en el Salmo 69 y en el Salmo 109, ya se había anunciado, no por nombre, pero se había anunciado que un personaje iba a traicionar a Jesús, no iba a regresar a su casa, es decir, se iba a suicidar, y que era necesario que se eligiera un sucesor en su lugar. El apóstol Pedro se refirió a esto en Hechos el capítulo 1 y el versículo 20, a donde iban a elegir al sucesor de Judas. Pedro citó los salmos. Él dijo, esto ya había sido anunciado, ya Dios lo pronosticó. Dios no lo determinó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios no dijo, Judas, mala suerte.
yo te predetermino para que entregues al Mesías. Y Judas dice, bueno, acepto. ¿Qué voy a hacer? Y le dice, a Pedro, bueno, Pedro, te voy a dar las llaves del reino. No se las había dado, pero era tan seguro que le iba a dar las llaves del reino como si hubiera ya sucedido. Ahora, fíjense las palabras de Pedro en Hechos 1 y el versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. Es decir, no iba a volver a su casa. Y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. 1000 años antes, ya se había predicho que iba a pasar con Judas. Pero no porque Dios lo determinó así, sino porque Dios sabía el carácter que Judas iba a desarrollar por su propio libre albedrío, por su propia elección. Ahora déjenme darles una ilustración para que puedan entender un poco mejor. Quiero que se imaginen un tren. ¿Hay trenes aquí en Costa Rica? Yo vi unos rieles por ahí. Nunca sabía que en Costa Rica había trenes. Pero quiero que se imaginen unos rieles de un tren y el tren viene por el riel y llega a una encrucijada a donde hay rieles que van a la derecha y otros rieles que van a la izquierda. Ahora, hay dos formas en que el tren puede ir para un lado o para otro lado. Puede haber una persona fuera del tren a control remoto controlando en qué dirección se mueve el tren cuando llega a la encrucijada. En ese caso, el tren no tiene nada que decir en cuanto a cuál rumbo va a tomar el tren, porque la decisión de cambiar los rieles se hace en una caseta fuera del tren. Pero hay otra forma, y es que el conductor del tren tenga un control remoto en el tren y que el conductor del tren sea el que decide si el tren va por la derecha o si va por la izquierda. Esto ilustra la diferencia entre la predestinación como la enseña el mundo cristiano y la predestinación como lo enseña la Sagrada Escritura. Nosotros somos, por así decirlo, el tren. Llegamos a la encrucijada de la salvación o de la perdición. ¿A dónde está el control que determina por qué lado vamos? Dentro del tren, con el conductor del tren, nosotros llegamos a la encrucijada, escoge la salvación y la vida, la perdición y la muerte. Es decir, el control lo tenemos nosotros cuando llegamos a la encrucijada. Pero no es el caso, como enseñan muchos, que cuando nosotros llegamos a la encrucijada, Dios está en una caseta fuera del tren y entonces llega este tren y dice, mala suerte, te vas para el lado izquierdo. Ah, tú eres uno de mis favoritos, vas para el lado derecho. Y Dios, fuera del tren, cambia los rieles. ¿Te está quedando claro? Ahora, hermanos y hermanas, apreciadas visitas, permítame leerles un pasaje espectacular, conocido muy bien, se lee en casi todos los funerales donde yo he oficiado y donde yo he asistido. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15 al 17. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15 al versículo 17. Aquí está el punto clave de cuál rumbo tomaremos nosotros en lo que respecta a la vida eterna o la perdición eterna. Es nuestra decisión. Fíjense lo que dice allí, 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
Es decir, los que van a estar vivos cuando Jesús venga, que no van a pasar por la muerte física. No precederemos a los que durmieron. Los que están vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Esa es la clave. ¿Qué clase de muertos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora surge la pregunta, ¿cómo llegamos nosotros a estar en Cristo? Saben, yo viajo muchísimo. Mi esposa me dice que viajo demasiado y tiene razón. En una sola empresa aérea, yo he viajado en los últimos 20 años más de 9 millones de kilómetros. En una sola empresa, y viajo por otras también. Y no falta alguien que me pregunte, Pastor Bor, ¿usted no tiene miedo de montarse en un avión? Yo le digo, no tengo ningún miedo. ¿Por qué voy a tener miedo? Porque el avión se puede caer. ¿Y cuál es el problema? Se muere. ¿Y cuál es el problema? Un cristiano que está en Cristo no tiene miedo de morir, porque está en Cristo. Y los que están en Cristo van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo llegamos a estar en Cristo? ¿En qué momento llegamos nosotros a estar en Cristo? La Biblia tiene la respuesta. Gálatas 3 y el versículo 26 al 28. Gálatas 3, 26 al 28. Dice allí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados, y luego ¿qué dice? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué tremendo versículo. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? A través del bautismo. Los que han sido bautizados en Cristo. Ahora, yo me imagino que habrá gente aquí que no ha visto un bautismo como lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que una persona debe bautizarse cuando entiende lo que está haciendo. La Biblia no apoya el bautismo de infantes, porque la Biblia dice que una persona tiene que arrepentirse, tiene que confesar sus pecados y tiene que confiar en los méritos de Cristo Jesús como Salvador. Esas son las condiciones. Tampoco la Biblia enseña que el bautismo debe ser por aspersión, con un poco de agua sobre la cabeza. Ese bautismo, según la Biblia, no es válido. En la Biblia, el bautismo tiene que ser cuando una persona entiende lo que está haciendo, lo que significa el bautismo, y tiene que ser por inmersión, sepultado debajo del agua. Usted dice, pero ¿por qué tiene que ser así? Le voy a explicar. Aquí tenemos un bautisterio, vamos a tener un bautismo esta noche para que los que nunca han visto un bautismo bíblico lo puedan ver. El pastor que está bautizando está allí en la piscina o el tanque. El candidato está enfrente de él y el pastor dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo último que hace el candidato antes que el pastor sepulte a la persona debajo del agua? Deja de respirar. ¿Qué hace la persona mientras está debajo del agua? No respira. ¿Qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira de nuevo. En miniatura está repitiendo la experiencia de Jesús.
Porque en la cruz Jesús cuando murió expiró. En el sepulcro no respiró. Pero cuando resucitó, respiró de nuevo. Y en el bautismo nosotros nos incorporamos en Jesús. Llegamos a participar de su experiencia y entonces estamos en Cristo, estamos en Él. Dios ya no nos mira a nosotros, nos mira a nosotros en Él. Somos aceptos en el amado. Todo nuestro pasado es sepultado en las aguas y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Dios sabía quién iba a venir acá esta noche. ¿Usted cree que Dios sabía de la eternidad quién iba a venir aquí? Dios sabía quién iba a responder al llamado de recibir a Cristo y manifestarlo a través del bautismo. Dios sabía. Dios lo sabía. No lo determinó así, pero Dios sabía que iba a venir esta noche. Y Dios sabía que se iba a hacer un llamado para que tú, por tu decisión propia, entregaras tu vida a Cristo Jesús como Salvador personal. Lo sabía. No lo determinó así. Pero no es un accidente. No es una coincidencia que estés aquí en esta noche. Dios te ha traído acá para este momento. Dios lo vio desde la eternidad y Dios está dando la oportunidad para que tú tomes tu decisión esta noche. Yo quiero preguntar, ¿hay personas aquí que todavía no han pasado por este glorioso paso del bautismo, de sepultar su vida vieja, no importa cuán terrible haya sido, para resucitar a una vida nueva en Jesús, ser acepto en el amado? Hay alguien que quiere decirle al Señor Jesucristo esta noche: yo quiero tomar mi decisión esta noche de bautizarme y entregar mi vida al Señor Jesús. Tomo esa decisión esta noche. No significa que te vas a bautizar esta noche porque hay una preparación, pero estás tomando la decisión que Dios conoció desde los siglos de la eternidad. Hay alguien que quiere colocarse de pie en esta noche y decir eso al Señor Jesús: yo tomo mi decisión esta noche de entregar mi vida completa y totalmente al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Quieres ponerte de pie? Yo quiero tener una oración esta noche antes de que terminemos esta reunión. ¿Podría pedirles por favor que vengan aquí, tenerlos cerca, vengan aquí al frente, los que se vayan poniendo en pie? Y yo quiero tener una oración especial para los que están tomando la decisión en esta noche. Si entienden lo que estudiamos, aprovecha esta oportunidad de responder al llamado, no del pastor Bor, al llamado del Espíritu Santo que te está llamando esta noche. Gloria a Dios. Tenemos ya varias personas que están respondiendo al llamado. Vamos a tomar unos momentos para que todos los que deben responder esta noche lo hagan. Gloria a Dios. Mientras escuchamos la música del piano, vamos acercándonos. Yo voy a orar por todas estas personas, por la decisión que han tomado en esta noche. Yo sé que hay otras personas aquí que todavía no han tomado esta decisión. Dios te llama esta noche. Como mencioné, Dios sabía que tú ibas a estar esta noche y que se iba a hacer este llamado, que Dios te iba a dar la oportunidad para recibir a Cristo como tu Salvador personal. Gloria a Dios. Tenemos algunos más aquí. Yo sé que hay otros. Tenemos este lindo grupo acá. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Pero no quiero concluir este llamado sin que todos los que deben responder vengan al frente en este momento para responder al llamado del Señor Jesús. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación, no mañana. La Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Oye la voz dulce y amorosa del Señor Jesucristo. Responde a su llamado esta noche. En unos pocos momentos vamos a tener una oración para estas personas que han venido al frente, pero quiero incluirte a ti en esta oración esta noche. No pienses en los obstáculos, en las dificultades, en los problemas que puedan surgir. Sencillamente oye la voz dulce del Señor Jesús. Gloria a Dios. Tenemos otras personas que están respondiendo al llamado del Señor esta noche.
Siempre me da temor terminar un llamado, porque pienso que hay personas que deberían responder al llamado que no lo han hecho, y por lo tanto es medio difícil terminar un llamado sabiendo que hay otros que deben responder a la voz del Señor Jesús. ¿Alguien más? Solo unos pocos minutos más y voy a tener una oración y vamos a tener la música especial y luego vamos a tener los bautismos esta noche. ¿Alguien más quiere decirle sí al Señor Jesús? Gloria a Dios. Señor le bendiga por esta decisión tan importante. ¿Hay alguien aquí que se ha extraviado del Señor, del camino de la justicia y la verdad, que quiere unirse a este grupo y yo orar por ustedes, que han tenido un desvío en su vida cristiana, pero ahora quieren nuevamente encarrilarse en el camino del Señor? ¿Hay alguien que quiere en esta noche decir, sí, yo también quiero venir al frente? Gloria a Dios por este lindo grupo de personas que han escuchado la voz del Señor Jesús. Ahora vamos a tener una palabra de oración. Yo sé que muchas personas están viendo a través de los canales de televisión, las redes sociales. Varias personas familiares me han dicho que ellos ya han tomado la decisión. Indudablemente se han colocado de pie también a donde quiera que ellos estén. Y queremos orar también por ellos, para que ellos estén incluidos en esta oración. Bien, les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias porque por medio de tu providencia y tu poder podemos recibir la salvación siendo aún pecadores. Te doy gracias, Señor, por haber llamado a estas personas que tú conociste desde la eternidad, para que respondieran a tu llamado y escogieran estar en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tú las bendigas, que muy pronto su aspiración pueda cumplirse. Sé que hay personas aquí también que aún no han tomado la decisión. Sienten el llamado, sienten la voz del Espíritu Santo, pero por algún obstáculo en su vida no han respondido al llamado. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu siga trabajando con ellos y que tomen su decisión antes que termine este ciclo de conferencias. Gracias te damos por habernos acompañado, por responder nuestra oración, porque te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.